voy a requerir a otros compañeros para que asuma la condición de la delegatura, ¿no? Pues su compañero desaparece y hace presencia en momentos en que no es sesión de clase. En el momento que es sesión de clase donde lo necesito, no hace acto de presencia. Bien, jóvenes, voy a dejar de compartir mi rostro y voy a compartir pantalla también para entrar a ver la clase, ¿ah? Si hay alguna intervención, alguna pregunta, por favor me la hacen, intervienen nada más, interrumpen, porque yo voy a trabajar a pantalla completa en mi máquina y no voy a poder observar mi levantamiento de manos o algo por el estilo. O si quién hace a su vez de subdelegado acá, que podría tener la opción de, si ve algo en la pantalla, comunicarme, pasarme la voz, por favor, porque yo, como les digo, trabajo pantalla completa, no voy a poder observar los levantamientos de mano que se hacen, por eso les pido, si hay alguna intervención, háganla nada más, ¿ya? No hay problema de interrumpirme, ¿eh? A ver, vamos a salir entonces de mi pantalla y vamos a compartir. Bien, ¿pueden ver mi pantalla? Por favor, me confirman. Sí se ve, profesor. Ya, bien. Entonces, vuelvo a presentar una vez más, creo que la última ya, esta pantalla que muestra esta hojita que les decía yo desde un comienzo. Es una hoja que nos permite, es una especie de hoja de ruta, ¿no? Para lo que yo considero la primera parte de la cuestión laboral, que nos contesta a esta pregunta: ¿quién está al frente de una unidad económica, grande, pequeña, micro, ¿no? Como sea esta la magnitud, al frente de una institución, de una entidad, ¿no? A cualquiera de ellas tiene que tener gente que le trabaje, gente que le proporcione servicios, desde uno a más. Por eso, esta pantalla nos muestra las diversas formas o medios contractuales por los cuales quien gestiona una entidad o un negocio se hace de personal, se hace de servicios para cumplir sus objetivos. Entonces, por eso se llama así, contratación de fuerza de trabajo y de servicios. Es esta hojita primera, las otras son un desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, hemos dicho que quien está al frente de un negocio para efecto de prestar servicios y de trabajo en la actividad privada hace contrataciones directas o realiza contrataciones indirectas para ese efecto. Contratación directa se refiere a que el mismo empleador, administrador, gerente, quien está al frente, hace los contratos o se lo hacen, pero él se responsabiliza, él los firma, hace frente como parte de la relación jurídica. ¿Y qué relaciones jurídicas podrían ser o qué requiere esa entidad, institución o empresa? Trabajadores. Sí o sí, ¿no es cierto? Y por eso lo primero que aprendo a hacer es contratos de trabajo. Y por ello puedo contratar diversidad de trabajadores. Aquí tienen ustedes los tipos de trabajadores que yo podría contratar, ya hemos hecho en clase, ¿no es cierto? Han hecho trabajitos ustedes al respecto. Pero también voy a utilizar diversas modalidades por motivos laborales, le llaman a la ley así. A todas estas que estoy seleccionando, podrán ustedes encontrarlas en la red como contratos paralaborales, el B y el C. ¿Por qué? Porque son una especie de contrataciones que se acercan al ámbito laboral, que lo utilizan. Por ello, hablamos de modalidades formativas laborales cuyo pacto acuerdo suscrito entre la entidad que lo requiere
y el que va a aprender, practicar, especializarse, etcétera, ¿no? A la vez trabaja. Son las características principales de los convenios formativos laborales. Principalmente hemos dicho que son tres los que se utilizan en el ámbito empresarial y se han seleccionado. Ustedes lo han tomado para hacer su trabajito tercero. Convenio de prácticas profesionales, convenio de prácticas profesionales y los convenios de capacitación laboral juvenil, ¿no? Y lo han hecho ustedes. De igual manera, también se utiliza en el ámbito empresarial para efectos de la prestación de servicios, sea la locación de servicios o la locación de obra, que es el que lo realiza el ingeniero, el arquitecto, el economista, el administrador, quien principalmente presta un servicio o alguien que es experto en un oficio y proporciona una obra. Entonces, en todos los casos, sobre todo cuando la locación de servicios es prestada por una persona natural, ¿no? Un profesional como persona natural, se asemejan, se parecen bastante al contrato de trabajo. Por eso que lo hemos visto todos ellos. Todos se utilizan en el ámbito empresarial. Recuerden ustedes el ejemplo que di cuando el gerente llega a una empresa cuya contabilidad está atrasada, no tiene soporte informático, virtual, ¿no? Su personal no está capacitado para ello. Y escogimos contratar a un experto en ello, ¿no es cierto? Y por ende le hicimos un contrato modal por servicio especializado de trabajo. Perdón, primero locación de servicios, decíamos. El contador que nos viene a hacer un trabajo especial, locación de servicios. Acá está. 3 meses, mes y medio, 2 meses. Reitero, la locación de servicios es un trabajo especializado, por un tiempo nada más, por una labor, una obra especializada que no lo hace cualquiera. Requiere ser profesional en el área, ser un experto, ¿no? Un especialista, etc. Para eso utilizo este contrato, que no genera vínculo laboral, no genera beneficios sociales, no genera obligaciones laborales, como ya ustedes en sus trabajos sobre locación de servicios y sobre todo sobre jurisprudencia lo han presentado. Para eso ha servido toda esta parte. Bien. Sin embargo, también tomando el ejemplo de la contabilidad, ese gerente, ese administrador, no quiere estar cansado ya de los problemas que hay en la contabilidad y por ende opta por que terceros, ya no en forma directa, sino terceros le brinden o le solucionen esa problemática. Entonces vamos a tratar en esta primera parte de esta clase, ¿no? Las contrataciones indirectas para efecto de hacernos de personal, de hacernos de servicios que requerimos en la empresa, pero que no queremos nosotros mismos responsabilizarnos de forma directa. No vamos a hacer nosotros el contrato con esas personas. Le vamos a encargar a terceros que lo hagan y que más bien nos envíen el personal o nos proporcionen la obra o servicio que requiramos. Esa es la idea. Por eso, en el ejemplo de la contabilidad, decía, ya ese gerente está cansado de capacitar al personal, de que no le cumplan, de que falten, de que, tiene que ir preocupándose por que ya las auditorías, etcétera, etcétera. Lo que hace es, en un momento, en una cuestión más intermedia quizá, en pedir a empresas que ya le envíen personal capacitado, personal experto, personal que no va a tener muchos problemas y le envíen ese personal. Requiero a empresas de servicios especiales, que nosotros le llamamos como service usualmente. Entonces, para ello, esa empresa requiere los servicios de una service. Ahora, si no quisiera aún proporcionar medios, herramientas, lugar de trabajo para esas personas que van a ser enviadas, sino no requiero nada de eso, no requiero hacer nada de eso, solo requiero tener inventario,
tener estado financiero, la auditoría, los informes finales. Eso no requiere la empresa para poder establecer su política a seguir el siguiente año. Y para ello le pido a otra persona que me lleve y me preste todos esos servicios contables. A ese fenómeno se llama tercerización. Y requiere en todo caso una empresa tercerizadora especialista en llevar la contabilidad. Entonces, en esta clase, en esta primera parte, vamos a ver las contrataciones indirectas para efecto de hacerme de personal, de hacerme de servicios en la empresa, sin ser yo empleador, yo gerente directamente responsable de trabajadores, de pagar honorarios, etcétera, etcétera. Tercero se va a ocupar de ello y yo solamente hago un contrato con ellos. Estos fenómenos son los que vamos a entrar a ver a este joven, ¿ya? Para culminar, repito, todo esto que yo considero la primera parte laboral, donde hemos visto todos estos temas, ¿eh? Hasta acá. Entonces vamos a entrar aquí. Esta diapositiva, la 7 o la 8 me parece, de lo que tenemos enumeradas, nos trata ambos temas, la intermediación laboral y la tercerización. En primer término, vamos a ver la intermediación laboral. Estaba mostrando la pantalla última, porque el criterio es ese, saber ubicarnos en el contexto del surgimiento y de la existencia en este momento del fenómeno económico de la de intermediación laboral y de la tercerización. Entonces, primero, intermediación laboral en el orden. Ambos son fenómenos económicos, no son creación heroica de alguna persona como ocurre en estos hechos, ¿no? No es que alguien se lo ocurrió y de repente surgió y dictaron la ley. No, no, no. Son fenómenos económicos que se han desenvuelto en sociedades como las nuestras, en economías como las que se han aperturado a partir de los años 80 y 90, y en la economía mundial y propiamente en la economía latinoamericana. Entonces empezamos con esta primera, porque en ese orden se dieron. Primero la intermediación laboral y después la tercerización. La intermediación laboral en primer lugar. Fenómeno económico que se presentó en nuestra economía en sus inicios en la década de los 60 y la década de los 70. Para algunos quizás no le puede haber sido muy útil las primeras clases donde vimos el desarrollo de la economía peruana y la actual economía nuestra en este momento. Para otros sí, pero para mí sí es muy útil siempre. En este momento, por ejemplo, hago recordar el siglo anterior, 20, constituyó realmente el desarrollo de la economía capitalista en nuestra sociedad, que se fue adentrando y desarrollando poco a poco. A partir de 1900 hacia adelante, hasta medio siglo más o menos, la economía capitalista se desarrolló solamente en Lima y Callao. Sosteníamos Lima y Callao nada más. Inclusive antes de ellos, a pesar de ser independientes de 1821, no significó ningún cambio en nuestra economía. Recién esta se da a partir del siglo XX. Entonces, 1900, más adelante, hacia este siglo, se desarrolló ese sistema. Una primera parte fue Lima y Callao, pero a partir de los años 50 y 60 comenzó a desplegarse el sistema capitalista hacia provincias, hacia departamentos, y constituir cabezas de desarrollo del sistema capitalista en la mayoría de ellos, hacia Arequipa, Trujillo, ¿no? Huancayo, ¿no? Iquitos, ¿no? Y otros menores fueron apareciendo. Por supuesto, con acción de leyes que impulsaron en la planificación de la teoría keynesiana ese fenómeno capitalista. Es decir, si queremos hablar más propiamente respecto a lo que queremos, se produjo en la economía de Lima y de todo el Perú el desplazamiento
de la población económica activa dedicada al agro, a la agricultura, hacia las ciudades y la aparición ya en las ciudades de la industria, del desarrollo y el crecimiento de empresas de ese carácter, de servicios y de producción destinada a la industria. Eso surge en provincia en el siglo, perdón, en la década del 50 y 60 del siglo pasado. Es decir, las migraciones que nosotros, yo, ustedes seguro, o sus papás, son fruto, o están aquí en Lima, fruto de las migraciones ocurridas en esas décadas, en los 50, 60. Yo particularmente lo soy. No soy ya de provincia, ni tampoco limeño. Bueno, resulta que soy chalaco, soy del Callao, pero soy fruto de ese fenómeno porque mis padres vinieron y mucho antes de ellos, pero se estacionaron económicamente en ese tiempo. ¿Qué ocurre? Cuando en la década del 50, 60 comenzaron a desarrollarse mucho más los talleres, las pequeñas fábricas empezaron a crecer, necesitaron de personal. Pero antes de ello, ya ese proceso de migración a las ciudades se implicó mucho desempleo. Inclusive, ya le digo, había una ley que se llamaba de vagancia, que a todos los vagos que encontraban los metían presos, imagínense, hacer eso hoy, ¿no? Bueno, lo cierto es que hubieron en ese momento, década del 60, sobre todo década del 70, personas, sobre todo familias criollas acá en Lima, que comenzaron a captar a ese personal que muchas veces analfabéticamente llegaban a la capital y comenzaron a posicionarlos en casas que necesitaban ama de llave, niñeras, mayordomos, o sea, personal doméstico que trabaje en casa. Y así recomendaron y posicionaron a personas cerca del 60 y el 70 para esa labor. Es decir, actuaron en forma de un intermediario entre gente que necesitaba alguien que haga esas labores domésticas y gente que estaba sin trabajo. Entonces comenzaron a posicionar y se da el inicio del fenómeno de la intermediación laboral, no solamente en Perú, sino en muchos lugares de América Latina. Dicen las encuestas que sobre todo se efectuó en el Perú. Bueno, el Perú, ombligo de América Latina, siempre ha sido motivo, centro de muchas experiencias latinoamericanas, sobre todo bajo égida de Estados Unidos, que lo ha tomado siempre como plan piloto, como centro del desarrollo de otros lugares, ¿no? Como hacerlo en otros lugares, ¿no? Para nadie es ajeno que hay una dependencia muy fuerte respecto a la economía norteamericana, hoy en disputa muy fuerte con la economía china, ¿no? El problema no solo es nuestro, no es el problema del mundo. Bueno, por supuesto, esa intermediación laboral de personas que posicionaban a gente que venían de provincia buscando trabajo era bastante oprobiosa, bastante cruel. Se quedaban con 1, 2, 3 sueldos. Lo posicionaban inclusive muchas veces sin un sueldo. Y más bien ellos tomaban ese sueldo, porque las primeras formas de labores domésticas fueron de tipo servil, es decir, sin un sueldo, porque las personas tendrían un lugar donde vivir, tendrían ropa que les proporcionaban, tendrían alimentos y punto. Al comienzo fue así. Posteriormente ya comenzó a utilizarse la figura de la relación salarial, es decir, compensar todo ello también, además o solamente con una remuneración, con un dinero. Posteriormente, no solamente el servicio doméstico fue necesario para ello, sino otras labores de factoría, de insumos, de otro tipo de actividades de carácter ya industrial. Y aparece ya en forma, digamos, práctica, para efectos industriales, el fenómeno de la intermediación laboral. Hoy vemos esas casas en los conos, sobre todo el cono norte, el cono oeste, casas que se dedican, ¿no? Que ponen avisos y recomiendan el posicionamiento de algunos, ¿no? Pero el asunto es el siguiente.
hasta, inclusive esta misma ley que hemos acabado de estudiar casi, nos tomó mucho tiempo, la ley de propiedad y competitividad laboral, que se llama así, ya hablaba en el año 1991 de este fenómeno de la intermediación laboral y de la tercerización, pero lo tocaba en algunos artículos, muy a la ligera. Pero el fenómeno económico, la implementación de este fenómeno llevó consigo que haya leyes propias que regulen ya este fenómeno y que de alguna manera garanticen una situación un poco más equitativa entre el balance entre el empleador y el trabajador, porque ya aparecieron formas de vínculo salarial, la aparición de una remuneración, ¿no? Entonces, como ustedes podrán ver en la pantalla, estas leyes propias para efectos de la intermediación laboral comienzan a aparecer en el 2002, 2007, o sea, la primera década ya de este siglo. Por su importancia se regula legalmente este fenómeno, como leyes. Miren, sus leyes, sus reglamentos y sus modificaciones, ¿no? ¿En qué consiste hoy ese fenómeno de la intermediación laboral? ¿Mm? Acá lo tiene más adelante como definición. ¿Mm? Acá se trata de que empresas que requieren personal de alguna manera calificado, de alguna manera seleccionado, de alguna manera presentado por terceros, ¿sí? Se le requiere para que trabajen en esas empresas que la ley le llama empresas usuarias. Es decir, empresas que requieren de personal. ¿Y quién se los va a proporcionar? Otras empresas que se dedican especialmente a esa tarea de intermediar, es decir, de seleccionar, de recoger, de contratar ellas mismas a trabajadores y enviarlos a las empresas usuarias, destacarlos para que laboren ahí. A ese es el fenómeno que se llama intermediación laboral. Ustedes al leer dicen, la intermediación laboral solo procede cuando median supuestos de temporalidad, complementariedad y especialización. ¿A qué se refiere eso? En el siguiente lo ven con más claridad. ¿Ven? Las actividades de intermediación laboral podrían ser temporales, complementarias y especializadas, brindando servicios correspondientes, temporales, complementarios, especializados. ¿A qué se refiere? El siguiente gráfico nos muestra a qué se refiere. Así, por ejemplo, nos muestra una empresa usuaria, que repito, a la que la ley llama las que necesitan de personal, y una servicio que se envía ese personal. Cuando el personal es enviado, ahí tienen ustedes, supone, ¿no? O grafica una empresa. Bueno, dedicada a una actividad, no sé, textil, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa empresa de textil tiene una actividad principal, que es la textilería. Y todo un conjunto de actividades, de máquinas, de procedimientos destinados a la actividad textil son su actividad principal, relacionada directa o indirectamente a subir el negocio. Esa es la actividad principal. Y requiere trabajadores. Y por eso le dice a la servicio que se los envíe. Y envía a trabajadores. La flechita nos indica que envía a trabajadores por servicio de temporalidad. Acá está, servicio de temporalidad. ¿Qué tipo de trabajadores? Por supuesto que la servicio es la que los contrata a estos trabajadores. Ellos solo van a trabajar en la empresa usuaria. Entonces, esos servicios de temporalidad solamente corresponde el desarrollo para efecto de dos tipos de contratos. Aquí lo tenemos. Así que, si esa empresa usuaria requiere trabajadores porque se han ido de vacaciones, porque se han enfermado, porque han pedido una licencia, etcétera, etcétera, se ve el titular del puesto de trabajo y requiere un suplente, ¿no es cierto? Y hemos estudiado la figura del contrato de suplencia como contrato de trabajo modal. Las servicios son los que contratan bajo esa condición, pero no se envían los trabajadores a esas empresas usuarias para que suplan a los titulares. Pero también podría esa empresa usuaria dedicarse por ocasión
a un giro especial de su negocio, un complemento de su negocio, y por ocasión, no en forma permanente y continua, requerirá trabajadores con contrato por ocasión, que de acuerdo a la ley que hemos estudiado son contratos modales que no pueden extenderse más de 6 meses. Al igual como el de suplencia también, por lógica razonable, debe ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 de repente, no más. Es decir, las prestaciones de trabajo temporales son solamente por un tiempo bastante corto y se hace bajo contratos modales de ocasión y suplencia, nada más. Es decir, a través de este servicio de temporalidad, yo no puedo, yo empresa usuaria, no puedo pedirle a la service que me envíe trabajadores part-time, ni a tiempo indeterminado, ni por temporada, ni intermitentes, ni por esas actividades que son muchos de lo que ustedes han tomado para hacer sus trabajitos. No puedo pedir eso a la service. Solo puedo pedir que me envíe trabajadores para suplir al puesto de trabajo en titular o por ocasión. Nada más. No puedo enviarlo o no puedo pedirles que me envíen por otro tipo de contrato de trabajo. Ahora, las actividades que van a hacer estos trabajadores son en la misma, como hemos visto en el gráfico, en el mismo giro del negocio, relacionadas directamente con el giro del negocio, en forma temporal nada más, en forma temporal. ¿Qué más hay respecto a la temporalidad? En este caso, bueno, los contratos de trabajo, la subordinación queda pues para aquel que nos paga, que nos dicta órdenes, ¿no es cierto? Pero imaginen que la serie dicte órdenes, no sé tras de quién, a un trabajador que va a trabajar en una empresa textil, ¿no? En este caso, la particularidad de ese servicio de temporalidad es que la subordinación y solo la subordinación como elemento del contrato de trabajo queda bajo orden de la empresa usuaria. Porque el pago, de todas maneras, va a quedar, lo va a hacer la service. No es la empresa usuaria la que paga. Por eso es que no se quiere comprometer a ninguna de esas cosas laborales, porque eso lo hace la service. Solo nos los envía para que trabaje. Pero las órdenes, por supuesto, se las va a dar la empresa usuaria. Ese servicio de temporalidad. Muestra el gráfico cómo se debe hacer el mismo giro del negocio, ¿no? Sin embargo, algo más que la ley señala respecto a ese servicio de temporalidad. Señala que la empresa usuaria solo puede usar hasta el 20% del total de su personal bajo esta modalidad. Que fuera, ¿no? Porque como no va a proporcionar beneficio laboral a la empresa usuaria a esos trabajadores porque son de la service, entonces, no, yo tendría todos mis trabajadores en esa modalidad, lo que envíe todos los servicios y no me hago de obligaciones laborales. Antes, inclusive, cuando se dio la ley, decía que hasta el 50% de mi personal podría estar en esa condición. Luego rebajaron al 40%. Hoy la ley indica que solo hasta el 20% de mi personal podría tenerlo en esa condición. Establece límites, ¿no? A esto. Bien. ¿Qué otro servicio de carácter de intervención laboral puede darse? Servicio de complementariedad. Acá está. ¿Qué es el ejercicio de complementariedad? Ustedes lo están viendo. Son actividades no indispensables para el giro del negocio. Actividades de complemento que se desarrollan en torno al giro del negocio. ¿Cuáles son ellas? Mantenimiento, vigilancia, mensajería y todas otras que complementan al giro del negocio. Para ello requiere también esa empresa usuaria que la serie les envíe trabajadores. Como por ejemplo en la universidad, ustedes entran todos los días a la universidad, ingresan y está sentado, parado en la puerta, un personal de vigilancia, ¿no? En su escritorio. Todos los días está. Hace una labor continua y permanente de observancia de todo lo que ingresa y todo lo que sale. Debería al menos hacerlo así. Entonces, esa persona que está ahí no es de la universidad, por supuesto, ¿no? Lo envía a una service para que proporcione ese servicio de vigilancia. Entonces, ese servicio no indispensable, pues, no complementario, no indispensable, porque lógico, la limpieza, el mantenimiento tiene que hacerse siempre, ¿no?
es parte de la imagen de toda empresa, de toda institución, pero no está directamente relacionada con el negocio principal. A eso se refiere como actividad complementaria. Vamos a buscarla por acá. Este es principal, acá, complementario. Vigilancia, seguridad, reparaciones, mensajería, limpieza, etc. Entonces, en este caso, también los trabajadores están bajo la subordinación de la empresa usuaria porque van a establecer la cuestión de vigilancia, ¿no? En este caso, no hay mayor limitación respecto a la cantidad de trabajadores que podrían tenerlo en esta condición de complementariedad. Entonces, son otras las labores que se realizan de complementariedad, ¿no? Acá, vamos al gráfico otra vez. O sea, tenemos ya dos clases de intervención laboral. Una respecto a servicios de temporalidad, ya saben, solamente ocasión y suplencia, nada más. La segunda, actividades en torno al giro del negocio, de la empresa, de la institución, de la entidad que sea. Las otras son servicios de complementariedad, vigilancia, custodia, mantenimiento, servicio, mensajería, etc. Pero también ven ustedes el gráfico, servicios especializados. Ahora, esa es otra condición, ¿no? Pues eso dice la lámina. También realizan actividades intermediatorias referentes a brindar servicios de especialización. ¿A qué se refiere estos servicios? Vamos a buscarlo como concepto. Acá está. Aquí están los conceptos, ¿no es cierto? Son trabajadores que tienen una especialización en determinadas situaciones. Por ejemplo, ustedes habrán visto al entrar a un almacén general, por ejemplo, ¿no? Esos grandes que hay a comprar, que a veces usted se da cuenta que alguien lo está vigilando, lo está escaneando, le está viendo porque entra con un saco cuando hace demasiado calor, porque al entrar su abrigo estaba bien delgadito y después se engrosó mientras estaba comprando, y algo por el estilo. Lo están escaneando a cada momento, están con su walkie-talkie, con su aparatito, disimuladamente haciendo el seguimiento. Esas personas que de repente en algún momento pueden ustedes haberse dado cuenta, no es personal del almacén, es personal de una service que le está brindando al almacén un servicio de alta especialización. No es cualquier vigilante tampoco. Por ejemplo, ellos se acercan por una cuestión fortuita para ver solamente los ojos de la persona. Bien, en psicología les han dicho, cuando las pupilas de la persona están normales, son pequeñitas, pero con tan dilatadas y grandes, es que algo está guardando, algo está escondiendo, algo está sorprendiéndose. ¿Por qué? Entonces también es un índice de cierta anormalidad en lo que uno realmente realiza, como es una venta en ese tipo de establecimientos. Entonces, todo ese tipo de cosas lo realizan, lo saben, personas especializadas en ello, no cualquier persona. Entonces, esas personas son requeridas por la service como servicios de alta especialización, ¿no? Prestan servicios de carácter auxiliar, pero de alta especialización. No hay limitación alguna, como se ve en el caso primero al respecto, ¿no? Ahí están las actividades a realizar. Exige alto nivel de conocimientos técnicos, científicos, calificados, ¿no? Mantenimientos en eventos especializados, ¿no? Bien. Ya de alguna manera estamos entendiendo entonces qué servicios brindan o pueden hacerlo las servicios. 3 tipos de servicios. Ahora, estos servicios, como les digo antes, hasta los años 70, quizá 80, lo brindaban personas naturales. Y había pues una situación oprobiosa. Hasta ahora lo hay, porque así en nuestra sociedad, ¿no? Rezagos. Quien la oposición en un lugar, sobre todo en sector público, te quedas con un sueldo. Recibes una dádiva por eso, ¿no? Hasta ahora hay eso, ¿no? Y se extiende, producto de la descomposición de nuestra sociedad, lastimosamente, ¿no? A pesar de ser bastante joven. Tenemos solo un siglo y un poquito más del desarrollo de esta sociedad capitalista y vemos en qué tipo de problemas estamos metidos, todos inmersos, ¿no?
qué tipo de situaciones que se dan en nuestra sociedad, bien arriba y bien abajo. No quiero repetir situaciones políticas que en otros momentos y escenarios se dicen. Cuando los de arriba no pueden gobernar y los de abajo tampoco no pueden ser gobernados, se producen situaciones muy álgidas. Ya se han producido, ya se han producido. Yo acá reitero lo que alguna vez vi en alguna novela. El pueblo que no sabe su historia tiende a volver a repetirla. Eso siempre me quedo yo con ese dicho, ¿no? Que es muy cierto. Jóvenes, ustedes no conocen con certidumbre, con certeza y sin un apasionamiento malsano, me refiero a tener una posición y se nublan los ojos, como quien nos gobierna y dice, no, no pasa nada, ¿no? Yo acabo de escuchar, ¿no? A una pobladora, cuando dice los ministros mienten, dice. Y el día anterior le escuché a la presidenta decir, miente, porque algo queda. Caramba, son dichos populares que comienzan a expresarse, ¿no? Bueno, hay quien los tome y quien pueda hacer carne de ellos y pueda abrir más los ojos, ¿no? Bueno, regresando a nuestro tema, disculpen ustedes. Que realmente a todos nos toca. Dice, no, no me toca a mí, a todos nos han tocado estas situaciones que se han dado y el por qué se han dado, vuelven a tocarse nuevamente, ¿no? Y cada vez son más claritas. Acabo de ver en la mañanita como en la madrugada la Junta de Portavoces del Parlamento se ha negado siquiera a debatir el proyecto que permite paralizar las intervenciones fiscales en las detenciones, ¿no? Que yo digo, si es para capturar delincuentes, pues no sé por qué la razón por la cual no quieren levantarse esa ley, ¿no? Lo cierto es que, de acuerdo a la información, quienes están comprometidos directamente, que necesitan de un tiempo para borrar evidencia y todo tipo de situaciones, son justamente gente que está bien arriba, pues. Y ese es el gran problema que tenemos metidos en este momento. Y que nos lleva a que estemos acá en una situación virtual, que ya digo, por la experiencia de los 2 años anteriores, no me agrada mucho, y que obviemos la situación presencial. Nos toca a nosotros, nos está tocando en este momento, ¿no? Bueno, nuevamente disculpen, regresando otra vez al tema de clase, ¿no? Bien, decía lo siguiente, retomando, hasta los años 80 esto lo hizo una persona natural, con todas las situaciones oprobiosas que generó él. Hoy la ley establece algunas limitaciones a ese libre albedrío de aquella persona que hacía lo que quería cuando se dedicaba a esta cuestión de la laboral. Hoy la ley exige para quienes se dediquen a este fenómeno de la intervención laboral lo siguiente. Vamos a ver por acá lo tengo, creo. A obligaciones de las empresas servicios. Uno, a ver por acá no está, creo, vamos a ver más arribita. Acá, abajito. Primero, que para dedicarse a esta actividad de intermediación laboral, porque yo le digo en función de que ustedes muy bien podrían ser incorporados en este tipo de servicios, o muy bien podrían estar prestando servicios en una empresa usuaria que va a requerir de los servicios de un servicio. O sea, deben de saber esta relación que ocurre. La service tiene una relación con la empresa usuaria y hace un contrato que se llama contrato de prestación de servicios. Si quiere usted llamarle así, locación de servicios también. O sea, el objeto de la contratación laboral entre una service, a ver, alguien quiere entrar, se creo, quiere unirse, no le permite la pantalla, a ver. ¿Quién es que quiere unirse? A ver, ¿cómo hago? Bueno, no me da opción de cómo. Barcelona, bueno, ya, proseguimos. Bien. A ver por acá. Ya,
Vamos. Bien. Para, digamos, para dedicarse a esta función empresarial de intervención laboral, se requiere ser una persona jurídica. Ya no es posible que una persona natural se dedique a esta actividad. Tiene que ser o una sociedad de esa que están viendo, que ustedes en Chile ya conocen a qué se refiere, anónima cerrada, anónima abierta o CRL, responsabilidad limitada, o ser una cooperativa de producción y trabajo. No de servicios, sino de trabajo. Entonces ya no puede dedicarse cualquier otra persona jurídica o cualquier persona natural a estas labores. Y dos, el objeto social. También ustedes deben saber a qué se refiere cuando yo hablo del objeto social de una sociedad o del objeto social de una cooperativa, que decir, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su actividad descrita en sus estatutos? Ustedes han visto el siglo pasado Derecho 1 y saben a qué me refiero. Debe decir dedicada al servicio de temporalidad e intermisión laboral, o complementariedad, o las tres. O sea, no debe ser una empresa que se dedique, no sé, a vender llantas y de pasadita hace intervención laboral, no. Únicamente debe ser destinada a estos servicios. Y es lo que exige la ley para que esté realmente formalizada como tal. ¿Qué más le exige? Repito, ya no es posible, no debe ser, no es legal, no es lícito que una persona natural se dedique a este tipo de servicios. A ver dónde está la última. Acá. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras obligaciones tienen este servicio? Deben de inscribirse como tales y registrarse en el Ministerio de Trabajo porque así lo exige la ley. Es decir, en el Ministerio de Trabajo hay un registro donde obligatoriamente para poder ejercer, contratar y hacer su actividad, una servicio, debe estar inscrito. Porque ante ella debe proporcionar la información necesaria, esa, registrar en ese registro todos los contratos de locación de servicios que realice con las empresas usuarias. Tener una relación ante ella de todos los trabajadores que son enviados por paquetes de labor a todas esas empresas usuarias a la cual brinda el servicio. Debe informar trimestralmente de esa situación al Ministerio de Trabajo. Debe otorgar dentro de esa información cartas, fianzas bancarias que garanticen el pago de los trabajadores. Es decir, como es muy conocido, los trabajadores van a trabajar en estas empresas usuarias y muchas veces no les pagan, no les cumplen sus beneficios, no les proporcionan su liquidación y tienen que pasar a promocionar o a impulsar procesos legales que no saben contra quién hacerlo. Si con la empresa donde están trabajando físicamente o con la empresa Service que lo contrató y con el cual tienen un contrato por escrito, ¿no? Ya sea de suplencia, de etcétera, etcétera. Entonces, para ello se exige que entre el paquete de información que brinde la Service al Ministerio de Trabajo también conceda una carta fianza bancaria que garantice el pago de las acreencias laborales de esos trabajadores que tienen. ¿Qué es una carta de fianza bancaria? También deben habérselo dicho en Derecho 1, ¿no? Pero es una garantía personal que un banco extiende a su cliente. No lo extiende a cualquiera. Esta service debe ser cliente del banco, debe tener dineros en el banco para que el banco le garantice el pago de sus trabajadores si es que ésta no puede hacerlo. Y eso no se consigue fácilmente. El banco no se lo da a la serio porque tiene pues un bonito nombre o desconocida, ¿no? Tiene que tener un sustento necesario económico en el banco para que el banco use esos dineros y amortice las deudas que pudiese tener y no pudiese pagar la empresa usuaria. Es decir, el protocolo de la formalidad es estricta respecto a las service. A eso se refiere. Y con el protocolo, es decir, la service se ocupa de contratar a esos trabajadores T1, T2, T3, es decir, para hacer servicios de temporalidad, de especialización o de complementariedad. Ellos los contratan. El problema es que los envían a la empresa usuaria, pero ellos son los que les pagan. Con ellos sea el vínculo laboral.
con ellos, ¿no? Bien. Por último, respecto a este tema, ¿qué pasa cuando la empresa no tiene esas condiciones formales? No se escribe, no se dedica expresamente a ellos, sino a otras actividades también. Se sobrepasa la cantidad de trabajadores que requiere la empresa usuaria por temporalidad, envía trabajadores que no son por suplencia o por ocasión. Sobrepasan los tiempos pactados con la serie como contratos, es decir, cuando se incumplen las formalidades. ¿Qué va a ocurrir? Ese trabajador está trabajando en una empresa usuaria. Lo que va a ocurrir es que esos contratos suscritos entre la service y esos trabajadores que son enviados a trabajar en esa empresa usuaria se van a desnaturalizar. Nos encontramos otra vez con el fenómeno de la desnaturalización. ¿En qué consiste? Consiste en que los contratos suscritos entre la service y el trabajador que es enviado a la empresa usuaria dejan de ser, se rompen, se desnaturalizan, dejan de tener ese vínculo entre los dos, y por cuanto el trabajador está trabajando en la empresa usuaria, por decir que la empresa usuaria sea la que le pague, no solamente le dicta orden, sino le paga también. Esos hechos hacen romper el vínculo laboral preexistente entre la empresa, entre la service y los trabajadores, y esos trabajadores pasan a ser, por lo que ya hemos estudiado anteriormente nosotros, ¿no?, por presunción legal, por el principio de laboralidad, de privacidad y realidad, pasan a ser trabajadores de la empresa usuaria. Ojo que en eso consiste. Acá otra vez se puede producir el fenómeno de la desnaturalización. ¿Qué significa? Que el contrato de trabajo de la modalidad que ha sido suscrito entre la service y el trabajador deja de existir como tal en el momento en que ya no se ha cumplido el protocolo legal. Y como están trabajando en la empresa usuaria, pasan a ser trabajadores de la empresa usuaria. Por ahí, en su jurisprudencia, algunos de ustedes, yo le escuché que trajo un tema así, en que lo había enviado la empresa tercerizadora, pero se quedó trabajando con las máquinas de la empresa usuaria, con las máquinas de la empresa usuaria, continuamente. Bueno, eso va a llevar a un incumplimiento, como saber, de la ley, ¿no? Bien, entonces ya saben, también se produce en estos casos la desnaturalización de los contratos, ¿no? Y como siempre, ¿qué tipo de contrato? Se supone que en todo caso queda con la empresa usuaria. La suposición legal siempre es la misma. Contrato de trabajo a tiempo indeterminado, aun cuando la formalidad pactada con la empresa service sea un contrato modal. Y al dejar de serlo, es inexistente legalmente y pasa a ser trabajador de la empresa usuaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Vamos por entendido entonces este fenómeno de la intermediación laboral, ¿eh? Pasamos al siguiente, ¿sí? Hemos visto ese primero. Tiene bastantes diapositivas, no podemos detenerlos una por una. Yo lo voy a pasar muy a la ligera. Mi objeto en este caso es ver las diferencias saltantes que hay entre una y otra, ¿no? Bien, pasamos entonces al fenómeno de la tercerización. Un 10 en punto, un rato más para ver terminar de ver este fenómeno. Bien, continuamos. Bien, como están viendo ustedes, eso yo, o bien, al comienzo de clase, ¿no? Hemos señalado de que hasta ahora, a mi concepto, hay 3 trabajos presentados, hay un solo uno de ellos, ¿no? Ahora, como les digo, la otra parte de la clase va a ser ver las prácticas que han hecho, algunas que están calificadas, otras que están por hacerlo o calificarlo dentro de lo que estoy haciendo, a manera de repaso
dado que tenemos encima el examen pendiente. Es una manera de repaso, ves cómo, en qué medida, qué tanto se ha equivocado en la práctica, o sea, al hacerlo. ¿Qué observaciones podrían haber también de los alumnos cuya práctica está ya calificada? Entonces, bien, ya para adelante, hasta ahorita tenemos dos promedios. Uno, los 3 trabajos presentados y otro, la nota de esa práctica. La siguiente evaluación va a consistir en una exposición grupal que ustedes van a tener que hacer por grupos. Ustedes son cerca de 30, creo. Serán unos 8 por 4, un grupo de 4. Entonces, el cuarto trabajo será una exposición grupal, por grupos. Yo les indicaré los temas en la semana siguiente. Y además, terminado este tema, como repito, para mí termina la primera parte laboral. Vamos a explorar 4 temas en un par de semanas de clase que nos va a arribar a la segunda práctica calificada. Ya lo voy a explicar al final de la clase, ¿no? Entonces, estamos planificando la evaluación de las clases de cada 3 semanas por lo menos, ¿no? Vamos a hablar de ello insistentemente en la última parte. La idea es la siguiente: con este tema termino yo la parte primera laboral, de acuerdo a lo que presenté al comienzo de esta clase, ¿no? La contratación indirecta. Ese fenómeno, tercerización de servicios. Lo que le decía, esto ha ido mi intermedio, ¿no? Entre paréntesis. Miren, en todas las presentaciones que hacemos, aparte, bueno, ya yo no me presento por cuanto conocen ya no de qué se trata, el profesor es el que ha elaborado todo este material, o buena parte de él. La parte inmediata luego de la presentación, en el caso de trabajo de ustedes que puedan hacer en forma grupal, es la base legal. O sea, el fundamento legal que sirve para el desarrollo del tema que yo les voy a dar por grupos. Miren, el marco legal, o fundamento legal, como ella, la base legal, acá está. Miren los años, son leyes respecto al fenómeno de la tercerización, 2008, 2008, 2008, y años siguientes. Miren el de la intervención laboral, 2000, 2002, hasta el 2008. Y después del 2008 ya no se regula el fenómeno, ya no se regula con significancia el fenómeno de la intervención laboral. ¿Por qué? Porque empieza a regularse con insistencia y con más precisión el fenómeno de la tercerización laboral. ¿A qué se refiere? Se refiere a que el fenómeno económico de la tercerización está reemplazando, está sacando del mercado, está sacando de la economía nuestra, no solamente nuestra, en toda América Latina, a la intermediación laboral. Por supuesto que ya la service, como era el fenómeno anterior, es bastante provechoso. Un intermedio entre quien busca trabajadores y se los presenta en la empresa usuaria. Empezó siendo muy provechoso y creo que lo siguió siendo, ¿no? Un ejemplo nada más de la utilización de la service, utilizando, creo yo, de mala forma la ley para conseguir unas utilidades mayores en la prestación del trabajo del hombre, ¿no? El que trabaja en la puerta de la universidad, el vigilante que está en la puerta de la universidad, trabaja o debe trabajar, lo envía, uno que lo envía a la service, no es un trabajador de la universidad, como no son tampoco los que hacen el mantenimiento, pero veamos el que trabaja en la entrada. De acuerdo al estudiado, aquella persona, aquel vigilante que trabaja en la entrada, a criterio de ustedes, a ver, Paladín Bryan, no está, ¿no? Le pongo ausente. Ramírez Diana, sí está Paladín. Dime, Paladín, cuando entras a la universidad, a la facultad, tú ves al vigilante que está en la entrada. De acuerdo al estudiado, te puedo preguntar, después una pregunta de examen, ¿ese vigilante tiene una labor continua o una labor intermitente?
Una labor continua. ¿Por qué? ¿Por qué lo diferencia de una labor intermitente? Si fuera un examen oral, así es el examen, ¿eh? O sea, que hemos visto hoy en clase. Tú me dices, no, profesor, es una labor continua. Ah, ¿y por qué la diferencia y cómo la diferencia de la labor intermitente? Creo que porque presta los servicios de manera diaria, ¿no? En la universidad. Ya. Sigo contigo y te pregunto, el vigilante que está al costado izquierdo cuando sale, ¿no? Está el portón, ¿no? Hay un portón ahí en la cosa de la facultad, allá de la facultad, hay un portón con una caseta de vigilante, que también es un vigilante igualito. Entonces, a lo que tú podías saber, ese vigilante de ese lugar que abre y cierra puertas de cuando en cuando, ¿hará una labor continua o una labor permanente? ¿Qué dirías tú, a lo que conoces? ¿Una labor continua o una labor intermitente? Creo que dije permanente, no me corrijo. A diferencia, de hecho te estoy dictando la respuesta, a diferencia del que está en la puerta, ese que está al costado, en una caseta de vigilancia, que abre y cierra de cuando en cuando la puerta cuando se le exige, ¿hará una labor continua o una labor intermitente? Eh, ¿Continua? Continua también, igual como el de acá. Eso quiere decir, con el que está en la puerta de ingreso de la facultad, a cada rato ingresas tú y salen, ¿no? Y salen cientos de alumnos. Está al tanto, o debe estar al menos, ¿no? Al tanto a cada momento, ¿no? Pero el que está en la puerta de vigilancia, de ese portón que abre, si tú vas a verlo o lo escaneas y le haces seguimiento a ese trabajador está haciendo su crucigrama ahí en la caseta, está conversando, haciendo perder tiempo a otros trabajadores, y de cuando en cuando tiene que abrir puertas y cerrar. Después está descansando, escuchando radio, no sé, haciendo otra cosa, chateando, no sé. Y por tanto su labor es intermitente. A veces desarrolla su labor y a veces descansa. Ambos los envían a service. Pero ¿qué pasa? La service tiene que tener o debería tener a ese vigilante de la puerta tres, porque su labor es continua y permanente. Cada 8 horas tener uno. Y si se sobrepasa ese uno, hacer horas extras. Pero al que está en la vigilancia, en el portón, ¿no? Su labor no es continua, es intermitente. Es decir, hay ratos en que no hace su labor y hay ratos que sí la hace. Entonces su labor es intermitente y no continua. Al menos debe ser así considerado. Y por tanto la serie se envía ahí solamente a dos, porque no tendría horas extras si se quedan más tiempo. Entonces le calcula 12 horas de trabajo por labor intermitente. ¿Mm? Y no le paga el exceso de 8 a 12 horas como horas extras, se lo paga en forma normal. ¿Por qué? Porque su labor es intermitente. ¿Mm? Pero ¿qué resulta? Al parecer la service extiende a todo vigilante la labor intermitente y a todos los hace chambear como 12 horas. Y en lugares distintos para que no se percaten. Así, por ejemplo, en una oportunidad, hace un tiempo, yo salía de la facultad y me despide, trabajadora, me odiera, 2 o 3 de la tarde creo, y me despide, hasta luego, le digo. A las 5 o 6 de la tarde llevé a mi viejita al hospital, que está al hospital Loaiza, y entro, que eran como 6 7 de la noche ya casi, entro y me abren el portón con buena gana y me dicen, pase, profesor, me dice. Levanto la cara y era el mismo señor que estaba haciendo la vigilancia en la mañana en la universidad. ¿Quién lo pone ahí? La service. Dobleteaba el señor, ¿no? Pero estoy seguro que extendía su labor a 12 horas ahí. Entonces, ¿a qué me refiero? A que por supuesto que las servicios hacen hasta ahora una explotación tremenda, buscando siempre aumentar sus ingresos, ¿no? A costa del esfuerzo de trabajo del trabajador. Por eso es que yo le escuchaba
varias oportunidades, porque dice que tenía una posición popular cuando no era, al señor Humala, al señor Alan García, y decir, en mi gobierno se eliminarán las service. Ya no habrá más service. Hasta ahora se están eliminando. Es que justamente quienes están 130 ahí sentados arriba son pues asesores, son dueños de las empresas usuarias, de las empresas service, muchos de ellos, ¿no? Y por supuesto no sale la ley pues que los elimine, ¿no? Pero ¿qué resulta? Si nos percatamos muy bien, en realidad la labor de intervención laboral en cuanto a temporalidad sí son propiamente labores de service. Las service envían trabajadores, pero las otras labores de complementariedad y de especialización, como son pues esas, son en realidad labores de tercerización ya. Y no me cabe la duda de que mañana más tarde un presidente o una presidenta se vanaglorie y diga, ya en mi gobierno se eliminaron los seres, cuando no va a ser así. Ya la economía misma nuestra está eliminando y solamente falta que se haga la ley, nada más. Que cualquiera lo va a hacer porque ya el fenómeno de la intervención laboral está cediendo el paso económicamente al fenómeno de la tercerización. Entonces, regresamos nosotros al fenómeno de la tercerización. Pues, aquí está, ¿no? ¿A qué se refiere? Por eso digo, la presencia a veces es importante, a veces utilizar la pizarra también acá. Bueno, la tecnología también me permite usar acá, pero yo todavía no lo puedo, no manejo bien este asunto, ¿no? Pero igualito, nos ponemos en el asunto de que hay empresas dedicadas ya no solamente a destacar trabajadores, como no hace la serie, a enviarlos, sino a realizar obras y servicios completos para otras empresas que se llaman empresas usuarias. Igualito el fenómeno, una empresa tercerizada y una empresa usuaria. El ejemplo de la contabilidad, pues eso me es muy útil. La contabilidad en esta empresa atrasada, desinformatizada. Ya yo no quiero saber nada, ni siquiera que la serie me envíe trabajadores. Igual tengo el fenómeno de capacitarlos y todo, o enviarme a otros, ¿no? Ya no quiero saber nada de eso. ¿Qué hago? Tercerizo el servicio. ¿Qué significa tercerizar el servicio? Aquí está. Una empresa que pues esta que estamos viendo en el gráfico, ¿no? Puede ser desmenuzada en pedacitos. Producción, ventas, selección de personal, tesorería, contabilidad. Y despedazada en pedacitos, yo muy bien puedo ofrecer a terceros que se especializan en ello, que me brinden ese servicio completo y olvidarme a mí de serio. Por ejemplo, selección de personal. Por ejemplo, contabilidad. Ya en el ejemplo dado ya en clase, aquí también, yo no quiero saber nada. ¿Qué hago? Tercerizo la contabilidad. Es decir, le digo a empresas especializadas en llevar la contabilidad, en hacer los registros contables, en documentar, en hacer las auditorías, los informes contables, ¿no? Todo el material de información que necesito para tomar decisiones del directorio, de la misma gerencia. Entonces, tercerizo el servicio. En eso consiste el fenómeno de la tercerización. Para dar algunos otros ejemplos más. Le dije yo, una empresa minera, antes la Federación Minera era la empresa más poderosa en el Perú. No solamente el sindicato, no solamente la federación, sino la confederación minera. ¿Qué ocurría? Tenía una cantidad enorme de trabajadores, desde aquellos que trabajaban haciendo el socavón hasta aquellos que hacían inclusive lobby en el extranjero o en el Congreso, ¿no? Todos eran trabajadores de la mina. Su sindicato y su federación era fuertísima. La federación bancaria, fuertísima. ¿No? Me acuerdo que yo trabajaba en la zona de Donofrio, perdón, en Breña, pues la Mauta, ahí cerca de Breña, y la empresa más grande era Donofrio. Y por supuesto el sindicato más poderoso era el sindicato de Donofrio, pilar y conductor de todas las acciones gremiales allá en Breña. ¿Por qué? Hasta aquel que hacía lobby en el extranjero para la compra de insumos, hasta aquel que salía con su pitito en su carretilla, eran trabajadores de Donofrio. El sindicato era fuertísimo. Pero ¿qué pasó con la Federación Minera? En el caso de Minas, hay hoy empresas
internacionales que vienen contratadas con su maquinaria y te abren el socavón en la mina. Otras mineras son las que vienen y te hacen la circulación del mineral de adentro hacia afuera. Otras son las que despedazan el mineral. Otras, en realidad, se ha hecho pedacitos la actividad minera. La actividad bancaria, igual manera. Hace poco, cuestión de un par de años, llamo a mi casa porque no funcionaba el cable. El cable. Vienen todos de posición los 3 trabajadores míos, revisen, ¿dónde es que está malogrado y por qué no funciona el internet? Yo le digo, no, no es el internet, es el cable que no tengo acceso. Y me dicen, no, nosotros no nos ocupamos del cable, solamente el internet. El cable es otra empresa. Es decir, el servidor, sea Telefónica, sea Claro, ha despedazado todos sus servicios. Ha tercerizado todos sus servicios. Entonces, con ello, ha utilizado este fenómeno económico para, bueno, a buenas palabras de algunos, ¿no? Uno, para beneficiarse con situaciones tributarias que ofrecen las leyes peruanas. ¿A qué me refiero? Cuando la empresa es muy grande, es empresa grande, pues. Pero hay en nuestro país leyes que impulsan y favorecen el desarrollo de la micro y pequeña empresa y buscan su formalización. Hay empresas muy grandes que se han desmenuzado en chiquitas para poder alcanzar esa como pequeña empresa, esas bondades que establecen las leyes tributarias y las leyes laborales también, como vamos a ver más adelante en la exposición global, como lo dice, oye, MIPES, se pone como en la legislación laboral en MIPES, van a ver los beneficios que tienen las MIPES. En forma justa e injusta, ese problema lo ventilaremos cuando veamos la exposición, pero siento que hay beneficios. Inclusive hay empresas que adrede se hicieron pedacitos en pequeñas empresas y a la vez impulsaron una empresa tercerizadora para cada una de ellos. ¿Para qué? Para acogerse a beneficios tributarios y a beneficios laborales, ¿no? Cuando no debe ser así, porque cuando se empezaron a investigar, tanto la empresa tercerizadora como la empresa pequeñita eran los mismos dueños. O sea, una habilidad del abogado laboral y tributarista para hacer pedacitos de las empresas y destinarlas o favorecerse con leyes beneficiarias en el ámbito tributario y laboral, pero que eran los mismos dueños, es decir, para efectos legales nomás se había producido ello, ¿no? Bueno, para este efecto, sin entrar en mayores detalles, cualquier parte de una empresa puede ser tercerizada, cualquiera, usted está mostrando ahí. En este ejemplo pone como la contabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué actividades pueden ser tercerizadas? Ahí están viendo ustedes la actividad de exploración, de transformación, de producción, de organización, de administración, de selección de personal, de comercialización, ¿no? De contabilidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, las leyes al respecto establecen definiciones importantes sobre que ustedes están viendo. ¿A qué se refiere empresa principal? O empresa usuaria? ¿A qué se refiere empresa tercerizadora? ¿Cuáles son las actividades de especialización? Y otros más, ¿no? Ahí están las definiciones importantes. No se trata acá que una tercerizadora envíe personal. Es más, no debe de hacerlo. Porque para evitar esa mala utilización de la ley, buscando darle la vuelta a la ley, como siempre se dice, la ley obliga a la empresa usuaria que tenga su propio campo de acción, su propia maquinaria, su propio equipamiento, sus propios trabajadores. En este caso podría contratar a mí sus propios prestatarios de servicios, sus propios practicantes, si se quiere decir. En este caso la empresa tercerizadora puede utilizar no solamente trabajadores de todas las clases que hemos visto, sino también locación de servicios, sino también modalidad formativa laboral. Ella lo puede hacer. Inclusive se puede tercerizar su servicio, por ejemplo. Hablando de la empresa de contabilidad, vamos a regresar a nuestro gráfico pequeño. Esta empresa ha tercerizado su contabilidad, la ha externalizado. Entonces se llama, el fenómeno tiene hasta 3 nombres conocidos, ¿eh? Tercerización, externalización
y a usarse. Palabra que no me gusta mucho utilizar, la palabra no, en inglés, ¿no? Pero las tres menciones hacen alusión a lo mismo. Repito, tercerización, externalización o outsourcing. Y lo mismo. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo desde el punto de vista laboral, otros pueden verlo desde el punto de vista económico, psicológico, sociológico, etc. Nosotros nos limitamos simplemente a la mención laboral, nada más. Le decía, esta empresa vende que ha tercerizado su servicio de contabilidad, se lo ha dado a una empresa tercerizadora especialista, pero esa empresa especialista en llevar contabilidad, lleva la contabilidad, lo que se llama antes la tecnología de libros, ¿no? Hoy ya no hay libros, pues, pero registro, todo tipo de registro, todo tipo de formalidad necesaria para la SUNAT. Pero le es más costoso a esta empresa tercerizadora hacer las auditorías, hacer los análisis financieros, presentar los informes. ¿Por qué? El personal que hace eso pues requiere mayor dinero, ¿no? Un costo mayor. ¿Y qué hace? A su vez, la empresa tercerizadora terceriza el servicio a otra empresa que no ve contabilidad, solamente coge informes y elabora los estados financieros, nada más. Es decir, la empresa tercerizadora puede a su vez tercerizar su servicio, cosa que no lo puede hacer la empresa service. Entonces ahí ustedes ven la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? La gran diferencia que hay. Entonces, yéndonos ya en cuanto a ello, por eso le digo, no solamente acá hablo del destaque personal, creo, por acá, o sea, provisión de personal que se refiere. A ver, uno de los gráficos habla de provisión de personal, de planeamiento continuo. Se supone que la empresa tercerizadora tiene su equipamiento, tiene sus capitales, tiene su lugar donde se desarrolla sus actividades, tiene sus trabajadores laborando ahí, tiene sus servidores, tiene todo. Es una empresa. Lo que pasa es que brinda servicio, obra también a otra empresa que se llama usuario. Pero hay algunos momentos en que esa empresa tercerizadora necesita de información que está en la empresa usuaria. Entonces puede enviar personal para que traiga esa información. El desplazamiento es continuo. Ir y traer. No puede quedarse y posicionarse y utilizar el equipamiento, las herramientas, la maquinaria de la empresa usuaria a aquellos trabajadores de la empresa tercerizadora. ¿Por qué? Porque no es service. A eso le llama la ley de desplazamiento continuo. Ir y venir, ir y venir. No puede quedarse a posicionarse en el empresa usuaria. Acá más adelante nos habla también de requisitos. Pues ya, asumir los servicios prestados por su cuenta y riesgo, está hablando de la empresa tercerizadora, contar con recursos propios, financieros, técnicos y materiales, ser responsable por resultados, tener sus trabajadores, y no solamente trabajadores, no, prestatarios de servicios y hasta practicantes bajo su exclusiva supervisión y responsabilidad. O sea, puede utilizar todo lo que no puede hacer una service, ¿no? Hay gráficos que nos muestra que debe haber pluralidad de clientes. ¿Por qué? Para evitar ese hecho que una empresa se hizo pedacitos, hizo su propia empresa tercerizadora para cada pedacito, cuando los dueños eran siempre los mismos. Solo buscaba cogerse beneficios laborales y tributarios. Entonces, para eso le dice a la empresa tercerizadora, oye, tú debes tener muchos clientes, todos distintos, para evitar esa trampa que se hace en la ley, ¿no? Equipamiento propio, autonomía en la prestación de servicios, a eso se refiere la ley. Importante en este último caso, importante en este último caso está diferencias entre una y otra. Y lo importante, creo yo, para quien dirige, administra, gestiona empresas, ¿no? Antes de ello, antes de ver estas diferencias, por acá no creo. Hay un registro que debe tener también. Acá está. ¿Qué ocurre también para aquellos que son trabajadores, inclusive puede ser hasta prestar el servicio de repente, hasta practicar de repente,
que tienen relación con una empresa usuaria y son de la empresa tercerizadora. Hay también cierto protocolo, cierta formalidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si la empresa tercerizadora envía a trabajadores o practicantes a una empresa usuaria y esa sea la que le paga, y esa sea la que dirige sus acciones? Es decir, actos que caracterizan a un contrato de trabajo. Y ya no solamente un personal que envía pues terceros. Entonces, en esos casos también ocurre el fenómeno de la desnaturalización. Dice, se desnaturaliza el contrato suscrito entre un trabajador y una empresa tercera cuando se incumple la ley. Por ejemplo, cuando hay ausencia de autonomía. Resulta que quien lo dirige a ese trabajador de la empresa tercera lo dirige la empresa usuaria. La orden hasta le paga. Ahí está. Entonces lo que va a ocurrir es que ese trabajador, ese practicante, ese prestador de servicios, si es el caso, ¿no?, va a quedar como personal contratado de la empresa a la cual brinda realmente el servicio continuo y permanente, que es la empresa usuaria. Y como ya hemos visto, y reitero, voy a volver a hacerlo en el momento de la corrección de las prácticas, ¿no?, es una desnaturalización que conlleva, en todos los casos, ya hemos dicho en clase, a que ese contrato preexistente realmente deje de su efecto, quede sin efecto, y por tanto ese trabajador queda realmente como trabajador de la empresa usuaria. ¿Y con qué tipo de contrato? Indeterminado, siendo los 3 primeros meses de ello periodo de prueba. Entonces, las grandes diferencias entre uno y otro, con eso vamos a acabar esta parte de la clase. Acá tienen ustedes. Acá está. Este cuadro de diferencias es lo importante, ¿no? Uno, en cuanto al tipo de servicios, mientras que la service, que es la de acá, solamente envía trabajadores, la tercerizadora hace un trabajo integral. Presta servicios, presta obras. ¿Y cómo es que presta obras? Por ejemplo, tenemos una empresa que se dedica a producción textil. Hacen pantalones y sí tienen la autorización de ponerle canchas en sus pantalones, ¿no es cierto? Tienen licencia para ponerle ahí, ¿no? ¿Sí? Pero la producción aumenta, ¿no?, en el mercado y requiere mayor presencia en el mercado, requiere mayor producción, pero de acuerdo a lo que planifican sus dueños, ¿no? Es que va a ser en vano que incremente su planta, ¿no?, su equipamiento, ¿no?, porque esa producción es temporal, no va a ser continuo, pero que la necesite y puede ganar mucho dinero. ¿Qué hace? Mira para atrás y ve a otra empresa que es informal, que produce los mismos pantalones igualitos, pero que no tiene un logo como si tiene la primera. Y en vez de incrementar su capacidad productiva haciendo maquinarias, instalaciones y otros, trabajadores y otros, no, terceriza su servicio. Y le dice a otra empresa informal que le produzca para él. Y le produce. Y ya la empresa le pone su logo, le pone sus nombres, etcétera. Formaliza la producción sin necesidad de convocar a trabajadores, de hacer selección, de ocuparse de beneficios laborales, ¿no? La empresa informal lo hace. Y muchas lo hacen así, muchas empresas lo hacen así. ¿Qué ha ocurrido? Ha tercerizado su servicio. Y no es ilegal. Lo ilegal sería poner en el mercado esos productos que no tienen, digamos, licencia para hacerlo. Pero si una empresa legal con su logo formal lo hace, no hay problema. Y es lo que usualmente se hace para minorar costos, ¿no? Hasta eso, miren cómo se ha tercerizado ese servicio, ¿no? Puede dirección respecto a los trabajadores. La empresa tiene dirección de sus trabajadores, salvo la empresa service, ¿no? Salvo la subordinación, que lógicamente es razonable en el caso de las labores de temporalidad y las labores de complementariedad.
En caso de tercerización hay un poder absoluto y control absoluto sobre su personal. Tipo de actividad contratada. En ese se contrata prestar trabajadores. En la tercerización, cualquier tipo de actividad se puede pactar. Tipo de personal, solamente trabajadores. Puede ser trabajadores, puede ser prestatarios de servicio, puede ser practicantes. Tiene absoluta libertad el tercerizador. Por eso le digo, está reemplazando, por ser mejor, por supuesto, la economía de tercerización a la economía de las series, ¿no? Bueno, son las diferencias que hay entre una y otra. Si las se revisará en detalle, por favor. A lo que deben saber quien gestiona, dirige una empresa es uno, que aquí ya no se ocupa de beneficios laborales, ya no se ocupa de todos esos problemas. Tercero lo hace, solamente se hace un contrato para recibir la obra o recibir el servicio que se presta, nada más, ¿no? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Vamos, 10:30. A ver, vamos a vernos. ¿Alguna pregunta respecto al tema? Repito, este tema trae consigo mi criterio de la terminación de la parte laboral respecto a la contratación laboral, ¿no? Sí, diga, Alexa. Profesor, buenos días. Sí, justo estaba escuchando la clase y me llamó la atención mucho porque yo recuerdo bastante que hay un decreto supremo que es el 001/2022, si no me equivoco, que habla sobre la ley de tercerización, pero es una modificación que le hace. Sí, así es. En donde ellos destacan que, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer el outsourcing, son actividades de alguna forma que no tienen por objeto el núcleo del negocio como tal, ¿no? Sino que son ciertamente el ámbito de la empresa recae netamente en las actividades especializadas u obras vinculadas a la actividad principal, más no el núcleo del negocio. Claro, se refiere, lo que está diciendo se refiere a lo que hemos dado por acá, ¿no es cierto? ¿Qué se puede tercerizar? Todo. Todo dice. Sin embargo, bueno, a juicio de una lógica razonable, ¿no? Uno, o desaparece la empresa por cuanto se hizo pedacitos en otras actividades que muy bien pueden ser los mismos capitales, ahí desapareció el mercado, ¿no? Y fue absorbida o fue, digamos, despedazada en varios por interés del propietario, que no hizo uno, sino hizo varios, ¿no? O puede ser que el criterio sea que mantenga, como acaba usted de decir, el núcleo. Y a eso sí se llamaría propiamente tercerización, ¿no? Porque el que desaparezca completamente ya no sería, pues, como usted acaba de decir y como la ley lo sostiene, ya no sería tercerización, sino sería una descomposición completa por razones económicas de los propietarios de esa empresa, ni siquiera el núcleo. La ley no impide eso, ¿eh? Lo que pasa es que lo que dice Congreso es que en ese caso ya no sería tercerización, ¿no? Sino sería una salida del mercado de esa empresa, la cual se ha descompuesto en varias otras, procediendo a una liquidación de acuerdo al procedimiento de la ley que lleva a eso, ¿no? A la salida del mercado, ¿no? Eso es lo que podría decir respecto a lo que usted señala, señorita. Claro, usted tiene toda la razón y ha hecho una buena lectura de esa modificatoria, ¿no? Que repito, reitera que en el fenómeno de tercerización no es tampoco todo lo cierto que toditito se puede desmenuzar. Debe mantenerse el núcleo de existencia de la empresa primigenia, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Lo otro no es que no se impida, lo que dice es que el otro ya no sería tercerización, sino sería una salida del mercado de acuerdo a la ley concursal y la conversión, las pequeñas partes, en otras empresas. Es una de las formas como se extingue una empresa cualquiera, ¿no? Desmenuzándose en varias otras, por razones económicas, y ya no habría muchos motivos para ello, ¿no? Gracias, señorita, por su intervención. ¿Alguna otra participación, por favor? Bien, ya le digo, nosotros hemos apuntado al ámbito estrictamente laboral. Hay otros ámbitos también económicos, ámbitos sociológicos, ámbitos gremiales, por ejemplo, ¿no? Bueno, que de una actitud completamente gremial
señalar que este fenómeno llevó a, a la desintegración de muchas federaciones, de muchos sindicatos, y fue, digamos, una salida del empresariado a el fenómeno gremial altamente crecido en los años 80 y 90, ¿no? En realidad, pues, acá, pues es que hoy es muy poca, no muy poca, no nula, sino es menos fuerte la, digamos, el impacto económico que puede significar el que una federación minera pare, el que una federación bancaria muy poderosa, la federación minera muy poderosa, y hay otra metalúrgica muy poderosa. Pero este fenómeno de la de la outsourcing ha llevado consigo el fenómeno de la, digamos, de que se gremialmente se descompongan en muchas otras empresas que por supuesto hacen que se aminore el efecto gremial que podría haber respecto a la reclamación. Ya tiene que ver también con la disminución de derechos laborales, ¿no? O sea, todo eso no son cuestiones aisladas, es un contexto en el cual, como le dije en un comienzo, el fenómeno de la protección constitucional, estatal del trabajador ha dejado o deja mucho que desear en todo este ámbito desde los 90 hacia adelante. ¿Mm? Clarito se ve, ¿no? Y también este es otro punto respecto al fenómeno de el outsourcing, ¿no? Que ha llevado, repito, ¿no? Ustedes, bueno, ya no han vivido eso, ¿no? Pueden contarle a sus padres, pero la economía era impactada, así como está haciendo hoy día en forma también informal las reclamaciones, ¿no? Una informalidad tremenda. Antes había en el Perú también, por supuesto en América Latina mucho más grandes, en el Perú en menor medida, pero habían presiones económicas muy fuertes. La Federación Minera, perdón, la Federación Médica, por ejemplo, era también muy fuerte, era, ¿no? La Federación o el agrupamiento de docentes también, ¿no? Hoy ha dejado bastante lado con en la actividad industrial, sobre todo con ese fenómeno de la tercerización outsourcing. Y ni qué decir en el impulso de actividades de micro y pequeñas empresas, que son leyes que en el ámbito laboral vamos a verlas también, ¿no? Bien, ¿alguna intervención, jóvenes? Bien, vamos a dar una pausa, pero antes de ello vamos a hacer lo siguiente, ¿eh? Bueno. Bien, como lo repito, con este tema, a mi criterio hemos terminado la parte de la exposición de qué formas contractuales o qué formas utiliza un gestor de negocios. Contrato de trabajo, modalidades formativas, prestación de servicios de forma directa o indirecta, utilizar a terceros, como acabamos de terminar de ver, ¿no es cierto? Bien, ahora vamos a graficarlo quizás. Ocioso graficar. Luego de haber visto este tema, digo, vamos a llevar adelante 3 temas o 4. Vamos a usar 4 temas que lo vamos a hacer. De repente hoy día ya no hay tiempo para hacerlo. Lo empezaremos después de las evaluaciones que hagamos. Ya tenemos encima el examen parcial, ¿no es cierto? Con ello, que las preguntas son concernientes sobre todo sobre los trabajos que ustedes han hecho. Ahorita vamos a ver al desarrollar en la otra parte de la sesión de día las prácticas. En algunos casos la mayoría ya las he calificado, en otros lo voy a hacer en este momento, o mejor dicho, en el momento siguiente, para poder hacer una especie de repaso, una especie de retroalimentación de lo explicado en clase, ¿no? De precisión, de reclamos, de repente, no sé. Están ustedes todos presentes y lo vamos a hacer en clase, ¿no? Entonces, terminado ello, el siguiente trabajo, como ya les estoy adelantando, va a ser una exposición grupal. ¿Qué ocurre? Que lo he hecho hasta ahora sobre contratación laboral y estos 4 temas. Uno, voy a escribirlo, todo con mayúscula mejor. 1, jornada de trabajo.
Jornada de trabajo. Este es, vamos a ponerlo más abajito. Ajá, ahí. Jornada de trabajo. Este es un tema regulado que toca el asunto de la jornada de trabajo ordinario y la jornada extraordinaria. Tiene un punto central. ¿Cuál es el punto central? Estas ya son leyes bastante cortas. Una página, 2 páginas, 3, no más. No es como la que acabamos de ver, que tiene un montón de páginas, ¿no es cierto? Por eso lleva todo un mes, les dije de un comienzo, ¿no? Estos temas son más cortos, ¿no? Pero no le resta la importancia del caso. Jornada de trabajo tiene su centro, que son horas extras. Ese es vamos a hacerlo. El centro de esto es horas extras. Aprenderemos a calcularlas, aprenderemos a hacer la liquidación de las horas extras. Conocido por nuestras propias clases, al comienzo, que la jornada de trabajo, que hoy de alguna manera conocida, establecida en nuestra Constitución de 8 horas diarias, mundialmente por los Tratados de Chicago, las constituciones lo señalan así, pero las leyes, no solamente el Perú, han hecho trizas esa jornada de 8 horas. Es decir, yo empleador muy bien puedo hacerle trabajar a cualquiera que usted me está escuchando en esta empresa, hoy día 24 horas y mañana también 24 horas seguidas. Lo puedo hacer. La ley no me lo prohíbe. Diga, profesor, ¿y la jornada de 8 horas? Que la ley me está permitiendo hacerlo. No me lo prohíbe. Y todo lo que la ley no me prohíbe, yo lo puedo hacer. ¿Pero por qué no lo hago? Pues seguro que a la 10ª hora te quedarás dormido, pues, pero la ley no me lo prohíbe. Eso motiva. A ver, ¿será cierto lo que dice el profesor? Vamos a verlo, pues, ¿no es cierto? En la clase. 2. El siguiente tema. Descansos remunerados. Este es el otro tema siguiente que vamos a ver. Descansos remunerados. Es decir, en la legislación peruana hay 3 tipos de descanso. Cada uno es una clase. El descanso semanal obligatorio, los descansos en feriados y las vacaciones. Y el centro de este tema son las vacaciones. ¿Por qué les estoy diciendo el centro? Ahorita vamos a explicar. El tercer tema, que esto es una clase, repito, es el tema remuneraciones. Clave. Para mí es clave manejar con el tema de remuneraciones. La limitación es que no hay una ley de remuneraciones. Esta está metida en todas las leyes que vamos a ver y las que hemos visto ya inclusive. El tema de remuneraciones, ¿no? Por supuesto que todos tienen sus diapositivas, todos tienen sus operadas. En este caso ya todos tienen su caso práctico. Y el cuarto tema que vamos a ver, beneficios sociales. O sea, son 4 clases que debemos de hacerla en el siguiente par de semanas. Los beneficios sociales tienen su centro, que es 1, gratificación, pasando por asignación familiar, por bonificaciones, por otros más. El otro centro es compensación por tiempo de servicio, CTS. Entonces tenemos 4 centros de los 4 temas que vamos a ver. Repito, son normas más cortas, más concretas, más sencillas. Y hay un tema que ya hemos visto y acabamos de verlo y que ha motivado la práctica. El tema de los despidos. Que ha tenido como centro efectuar una indemnización o pagar una indemnización. Eso es. Entonces, esos 4 temas vamos a verlo en las 2 semanas siguientes. En todo caso es la semana 9ª, la semana 10ª. Vamos a ver estos temas. Terminado ellos, vamos a tener explicado esto en estas 2 semanas de clase, vamos a evaluarlo de la siguiente manera. Primero,
en la misma semana, será la semana 11 y si no lo es, será la semana 12. Porque una cosa es lo planeado, otra cosa es lo que a veces se efectiviza, ¿no? Entonces, repito, la semana siguiente, uno que ya tenemos la versión parcial que se está postergando para la siguiente. Los primeros 3/4 horas de la semana siguiente será el examen parcial. Luego entraremos a ver estos temas. Son 4 temas, 4 sesiones de clase que lo haremos en 2 semanas. Se supone que debe ser en las 2 semanas siguientes, ¿no? El centro de estos temas son los que ustedes están viendo en el lado derecho, ¿no es cierto? Uno que hemos visto, indemnización, otro las extras, otro vacaciones, otro gratificación y otro CETES. Entonces, el objeto de las evaluaciones siguientes será, uno, una segunda práctica calificada que tenga que ver con hacer las liquidaciones de estos 5 temas que están mencionados acá. Es decir, ya hemos hecho liquidación de indemnización, ya la mayoría lo ha hecho en su práctica, ¿no? Ha sacado cuánto gana, 1.000 soles, 3.000 soles, 5.000 soles y ha hecho el procedimiento. Hemos dicho que en el procedimiento se hace 1, primero el tiempo, 2, la remuneración que gana y 3, el procedimiento, la formulita que le hemos llamado, ¿no? Pero como vamos a entrar a ver el tema remuneraciones acá, ya no vamos a poner que gana 2.000 soles, 3.000 soles, 4.000 soles. Vamos a poner que esos 3.000 soles, 4.000, 5.000 forman parte de toda una serie de conceptos que le pagan al trabajador. Y cuando yo efectúe mi liquidación en un segundo punto de toda liquidación, porque liquidación, hoy he hecho indemnización, mañana haré la Z, pasé de vacaciones, pasé de gratificación, etc. Es decir, la segunda práctica calificada tiene que ver con que aprendamos a hacer la liquidación nuevamente de indemnización, de horas extras, de vacaciones y de gratificación y de CETES, pero aplicado el tema remuneraciones. O sea, ya no me interesa, por ejemplo, en hacer la unificación de indemnización, de que usted diga si el despido fue arbitrario, fue nulo. Eso ya le hemos aprendido, se supone que lo manejamos, lo hemos aprendido. Vamos a incorporar una liquidación ya para efectivizarla, nada más el monto de lo que gana. Eso no nos va a interesar en todos los casos. ¿Por qué? Porque todo lo que gane un trabajador, no necesariamente todo ello va a ser base de cálculo para pagar estos derechos. Hay montos que ingresan y hay montos que no. Ese es el objeto de estas 2 semanas, aprender eso. Por eso nos llevará a una segunda precalificada que solamente, al igual que esta que ocurrió este fin de semana pasado, será cálculo de liquidación, con la misma característica. Ahora, esa misma, o sea, la semana 11, vamos a ver. No, se supone, debe ser la semana 9, la semana 10, se supone que la 11ª semana va a ser una exposiciones grupales. Los temas los voy a dar en la semana siguiente. ¿Qué ocurre respecto a ello? Lo que ocurre es que nosotros acabamos de terminar todo el régimen, con esto, viendo estos temas, todo el régimen laboral de la actividad privada. Pero hay otros regímenes laborales, como por ejemplo el sector público, como por ejemplo MIPES, como por ejemplo trabajadoras, construcción civil. O sea, hay otros grupos de trabajadores importantes en la economía del país que tienen regímenes laborales especiales. Entonces, algunos de esos regímenes laborales, los más importantes, como los que acabo de mencionar, se lo daré a determinados grupos de exposición para que vengan ellos y a la luz de lo que hemos hecho nosotros en clase en toda esta par de meses, expongan sobre esos temas. Aparte de otros temas complementarios. Son 8 o 9 grupos que formaré y la semana 11 será de exposiciones grupales. Y si no es esa, será la siguiente. Pero es terminada esta exposición. ¿Ya? A ver, yo entro a lo que quieren, hay alguien que quiere entrar, pero yo no me muestra cómo hacerlo, la máquina, a ver. Me quiere entrar llamada, pero ¿cómo lo voy a entrar? ¿No? Admitir todo, ya. Admitir, ¿no? Admitir, ya. Ya, todos entraron.
Bien, entonces regresamos para hacer después un breve intermedio. Acá, documentos, estamos acá, ¿no? Bien, entonces, reitero, ¿eh? Nuevamente, ¿no? Ya casi por terminar esta parte para un breve respiro, ¿ya? Uno, las siguientes 2 semanas, aparte de la evaluación parcial que ya está comprometida, ¿no? Salvo que no pueda hacer, si sea virtual, me desplanifico otra vez, ¿no? Pero la planificación es esa, que las 2 siguientes semanas son uno, en la siguiente repito, para mí es un protocolo nada más, cumplir con el examen parcial, ¿no? A lo mucho, tomaré 1 hora de la semana siguiente. La primera, no me pidan por favor la segunda, la tercera, la última hora, no. El primer momento de la otra clase, del día viernes, de 9 a 10 a más tardar, será el examen parcial. Luego de ello, empezaremos a desarrollar estos 4 temas de clase. Son 4 clases desarrolladas en 2 semanas, se supone. Cada tema tiene, para mí, algo principal: horas extras, vacaciones, gratificación y CTS. Y lo visto en términos de intención. ¿Para qué se lo menciono? Porque nos vamos, después de terminado ello, a la segunda práctica calificada, que será hacer liquidaciones de todos estos temas. 5 temas. Tomando en cuenta, ¿por qué otra intención? Porque vamos a incluir como tema problemático el tema remuneraciones. O sea, el punto 2 de una liquidación va a ser siempre el problema problemático. Ya les explicaré. Entonces, en la semana 11 serán destinadas a las exposiciones grupales y también en ese mismo fin de semana se desarrolla la segunda práctica calificada, que tendrá las mismas connotaciones que esta segunda práctica. Será un solo día para que lo haga. ¿Ah? Hasta ahí planificamos. Luego para adelante, la semana 12, 13, la haremos para los temas tributarios, porque hasta ahí terminaremos con el tema laboral. ¿Algunas intervenciones que pudiesen haber, por favor? ¿Preguntas? Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente en adelante. Voy a dejar todavía todo eso. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Son 10:50 hasta las 11:15. Vamos a hacer un intermedio, 11:15, 11:20, ¿no? Y la otra parte de la clase de hoy día la voy a destinar a ver a manera de retroalimentación o de repaso, ¿no? Las prácticas que ustedes han desarrollado. Acá tengo. Las prácticas. Este es lo que le toca a cada uno y ya tengo evaluado casi más de la mitad. Entonces voy a ir en intermedio colgando la nota de esa mitad y iré calificando o viendo quién vea su nota y me dice, por favor, ¿por qué tengo tal nota? Lo vemos, ¿no? No hay problema. Salvo que me digan, no, profesor, quiero que esté escondido y que nadie lo vea. Ya. Pero tiene que estar presente, ¿eh? Si no se presenta, simplemente yo hablo su trabajo delante de todo el público para que lo vea, ¿no? Delante de todos los alumnos. Si no quiere eso, tiene que estar presente para cuando llegue su nota y no les ponga. Pues tiene el hecho de decir, no, profesor, es mío nada más mi nota y que nadie lo vea. Ya, le guardo su derecho, no hay problema. Pero si no está presente, boom, lo abrimos, ¿eh? Así que tiene que estar para que vayan a aprender. Ahora sí, por favor, no detenemos un momento. Las notas, por favor, revísenlo. Hasta Masgo se han colgado ya las notas. Si hay alguna disconformidad, en la oportunidad. A ver, Diego, ¿me escucho? Acevedo. Levantó la mano Acevedo, a ver. ¿Sí?